Hola chicos, ¿qué tal? Saludo por acá. Bienvenidos a un capítulo de química. En esta ocasión trabajaremos fórmula molecular. En el video anterior le expliqué lo que era la fórmula empírica. Vamos a trabajar hoy la fórmula molecular. Recuerden que la fórmula molecular se deriva de la fórmula empírica. Por lo tanto, acá también vamos a trabajar lo que aprendimos en el video anterior. Tenemos este ejercicio. Determine la fórmula molecular de un compuesto que pesa 180 gramos mol y tiene la siguiente proporción: C, que es carbono, 40%, H, que es hidrógeno, 6,7, O, que es oxígeno, 53,3. Aquí hay un datico nuevo, a diferencia de los ejercicios que expliqué en el video anterior, que es el peso del compuesto, 180 gramos mol. ¿Ok? Lo primero que hago es determinar la fórmula empírica, porque con la fórmula empírica voy a llegar a la fórmula molecular. ¿Qué hago acá? Aplico el mismo proceso que aprendimos cuando les expliqué fórmula empírica. En este caso tenemos los tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono tiene 40%, lo divido entre su peso atómico, que es 12, y me da 3,33. El hidrógeno, ahí 6,7. Lo tengo acá, lo divido entre su peso atómico, que es 1, y me da 6,7. Oxígeno, tengo 53,3, lo divido entre 16 y me da 3,33. El siguiente paso es que de estos tres valores voy a agarrar el menor y lo voy a dividir entre cada uno. Acá tengo que hay dos valores que son menores, que son iguales, 3,33. Tomo cualquiera de los dos. Entonces, aquí sería 3,33 entre 3,33 y eso me da 1. Aquí sería 6,7 entre 3,33 y me va a dar 2. 2,0, 0 algo, pero eso es 2, ¿ok? Lo redondeamos. 3,33 entre 3,33 y me va a dar 1. Entonces el compuesto que me da a mí en fórmula empírica sería: del C, que es carbono, tengo 1, le coloco número. De H, que es hidrógeno, tengo 2, le coloco un 2 aquí. Y de O tengo 1, por lo tanto coloco O. Este compuesto que tengo aquí es el compuesto que me da aplicando fórmula empírica. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo determinar la fórmula molecular? En donde voy a utilizar este dato nuevo, 180 gramos mol. Ok, llegamos al paso nuevo para ustedes. En este caso voy a determinar la fórmula molecular. Esto que me dio aquí, este compuesto, lo obtuve de la aplicación de la fórmula empírica. ¿Cómo determino la fórmula molecular? Voy a conseguir un número que al multiplicarlo por este compuesto me va a dar mi fórmula molecular. ¿Cómo calculo o cómo descubro ese número? Calculando el valor de n. ¿Y n va a ser igual a qué? Al peso molecular del compuesto, que en este caso me lo da el problema, que es 180 gramos, entre el peso molecular del compuesto que me dio en la fórmula empírica. Repito, peso molecular del compuesto que se analiza, es decir, el que está en el problema, entre el peso molecular del compuesto que me dio en la fórmula empírica, que es este que está acá. ¿Cuánto pesa el compuesto que me dio el problema? Es decir, el compuesto que se analiza pesa 180 gramos sobre mol. Lo voy a dividir entre el peso molecular de este compuesto. No lo tengo, por lo tanto aplico masa molecular para calcularlo. C, tengo un átomo, lo multiplico por su peso atómico, que es 12, y me va a dar 12 gramos. Hidrógeno, tengo 2, lo multiplico por 1, que es su peso atómico, me da 2 gramos. Oxígeno, tengo un átomo, lo multiplico por 16 y eso me va a dar 16. Sumando todo esto, 2 y 16 son 28 y 2 son 30. 30 gramos mol. Por lo tanto, el número que va aquí abajo es 30 gramos mol. Si divido eso, 180 entre 30, me va a dar 6. Por lo tanto, cancelo gramos mol con gramos mol. Y ese es el número por el cual yo voy a multiplicar el compuesto que obtuve en la fórmula empírica para descubrir mi fórmula molecular. Entonces tengo, ¿cuál fue el número? 6. 6 lo voy a multiplicar por el compuesto de la fórmula empírica. Lo coloco entre paréntesis. ¿Cuál fue el compuesto de la fórmula empírica? CH2O. Entonces empiezo. 6 por C me va a dar C6. 6 por H2, H12. 6 por O, O6. Este compuesto que está acá es
el que yo calculo con mi fórmula molecular, C6H12O6. Y si han visto esto, este compuesto es una molécula de glucosa. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, seguimos con este ejercicio. El análisis de un compuesto que pesa 78 gramos mol presenta la siguiente composición. De carbono tengo 92,3% y de hidrógeno 7,7%. Acá aplicamos el procedimiento de fórmula empírica. ¿Ok? Lo hice de esta manera porque ya ustedes conocen ese procedimiento. 92,3 entre su peso atómico que es 12 me da 7,69. 7,7 entre 1 me da 7,7. De estos dos que obtuve acá, el menor es 7,69. Por lo tanto, divido este entre 7,69 y me da 1. Y 7,7 entre 7,69 también me da 1. Por lo tanto, el compuesto que me da en fórmula empírica es CH. Ahora vamos a calcular la fórmula molecular tomando en cuenta el 78 gramos mol. Ok, para calcular la fórmula molecular, recuerden que necesito descubrir un número que multiplicado por el compuesto que obtuve en la fórmula empírica me va a revelar cuál fue el compuesto final. Es decir, voy a calcular N. ¿Y cómo calculo eso? Dividiendo el peso molecular del compuesto que me da el problema, es decir, el compuesto que se analizó. En el problema me dice que ese compuesto tiene 78 gramos mol. Lo voy a dividir entre el peso del compuesto que obtuve en fórmula empírica. En fórmula empírica obtuve este compuesto. Le determino su masa molecular. Carbono es igual, tengo un átomo, lo multiplico por su peso atómico que es 12 gramos. ¿Ok? 12 gramos. Hidrógeno, su peso atómico es 1. Es decir, hay un átomo y su peso atómico también es 1. 1 por 1 es 1. Este compuesto pesa 13 gramos mol. Es decir, que el compuesto que me da en fórmula molecular tiene, en fórmula empírica, perdón, tiene un peso de 13 gramos mol. Ahora, 78 entre 13 me va a dar 6. Por lo tanto, ese 6 es el que yo voy a multiplicar por el compuesto. Sería 6 por, meto el compuesto entre paréntesis, CH. Y empiezo 6 por C, C6, 6 por H, H6. Entonces, este es el compuesto que se obtiene por fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular se calcula aplicando dos procesos. Determino la fórmula empírica, que ya ustedes la conocen. Luego, en la fórmula molecular, voy a determinar el valor de un número, cuyo número voy a multiplicar por el compuesto que obtuve en la fórmula empírica. ¿Cómo obtengo ese número? Siempre va a ser dividiendo la masa molecular del compuesto que se analiza, es decir, del compuesto que se presenta en el problema. Ese dato siempre me lo va a dar el problema. Entre la masa molecular del compuesto que obtengo en fórmula empírica. Eso lo tengo que calcular con este procedimiento que está acá. Luego que obtenga ese valor o ese número, lo multiplico por el compuesto de fórmula empírica, que es este que está aquí. ¿Ok? Y de esta manera obtengo el compuesto de la fórmula molecular. Entonces, la semana que viene les mandaré una guía de ejercicios para que practiquen lo que es fórmula empírica, fórmula molecular. Y al mismo tiempo estaré subiendo un video donde se explique el balanceo de ecuaciones por ajuste o por tanteo. Y luego tendremos nuestra segunda evaluación. Que tengan una feliz semana.